que además de su rol como diputado es un militante social de una larga trayectoria en una organización como la Corriente Clasista y Combativa. Juan Carlos es su coordinador nacional ya desde hace muchos años. La idea es un poco con él ir haciendo un recorrido en torno a lo que hace el contexto de la emergencia sanitaria y social, en particular donde está, digamos, el foco más importante de contagio y de mayor preocupación, y que de los distintos rincones de la Argentina vemos también con muchísima angustia cómo se va desarrollando los contagios, casi multiplicándose en lo que se conoce como el área metropolitana de Buenos Aires, tanto de la capital federal como los cordones aledaños del Gran Buenos Aires. Juan Carlos, un dirigente histórico matancero de ese conurbano, y que, bueno, vamos a aprovechar su conocimiento, su visión nacional, un poco la realidad de los debates que van transitando en el interior del Congreso Nacional en el contexto de pandemia, las medidas que un poco se vienen discutiendo en torno a esta problemática. La idea es poder hacer en esta entrevista un ida y vuelta con Juan Carlos para poder ir abordando cada uno de estos aspectos. Le damos la bienvenida a todos los amigos y amigas que tanto por Instagram como por Facebook nos van siguiendo para la entrevista, para la comunicación. Desde ya cada uno de ustedes que quiere ir enviándonos alguna propuesta, alguna pregunta en torno a lo que se va desarrollando la conversación, desde ya. Así que vamos a darle, si me guarda un segundito, vamos a establecer el contacto con Juan Carlos mientras se siguen sumando amigos y amigas a la transmisión. Ahí ya lo vemos que está conectado. Vemos que se está estableciendo la conexión. Estos son los momentos de cruzar los dedos, de que nos salga bien todo lo técnico. Ahí escuchamos el audio de fondo. Juan Carlos, ¿vos nos escuchás? Hola, te escucho perfecto yo. ¿Y nos estás viendo? Sí, sí. ¿Sí? Yo sí lo Pues veo. nosotros no te podemos, no aparece tu imagen, va apareciendo solo, nos queda la pantalla en negro como que está buscando establecer la conexión, pero sí sale el audio. Vamos a esperar por ahí Sí, unos segunditos a ver si aparece la imagen, ¿eh? ¿Te parece? perfecto, perfecto. A ver cómo está buscando la señal. Bueno, ahí se va sumando Vero Ceballos, Luciano, el Cabe, le mandamos un abrazo. Muchos amigos de Santa Fe, distintos puntos del país, que conocen la trayectoria, el laburo de Juan Carlos, así que Gisela, que se ha conectado. Pero bueno, estamos ahí que no te podemos ver, Juanca. Estamos viendo la pantalla, nos queda la pantalla en negro. Ahí me dicen, Juanca, ahí me dicen los chicos, los técnicos, ¿viste? A ver, yo voy a cortar la comunicación y vamos como a repetir lo mismo. Voy a quedar yo en la pantalla y volvemos a conectarnos a ver si de esa forma nos permite que podamos visualizar. ¿Te parece? Dale. Le decimos a todos los amigos que se están sumando que ahí estamos con unos problemitas en la comunicación con Juan Carlos. En realidad escuchamos su audio, pero
no podemos verlo. Digamos, así que cortamos y volvimos vamos a volver a intentar establecer la conexión. Saludamos a Cintia, a Manu, a Norma, a Pablo Pailole, que se ha comunicado, ahí se están sumando. Vamos a ver si entre los conectados. A ver, chequeo por acá por las dudas, a ver si tienen alguna data. Ahí de vuelta, ahí volvió a conectar Juanca. A ver si ahí podemos establecer la comunicación. Bien, vamos por el segundo intento. Ahí estamos, Juan Carlos. Ahora sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué Bueno, gusto de verlo, ¿eh? bueno, muchas gracias por el tiempito, Juanca, de la entrevista. Un poco te tuteo, nos conocemos hace mucho tiempo. Hace mucho que no te veía, bueno, en el medio de toda esta situación que no nos vemos, pero ahí te veo con el cuadro grande de Racing a tus espaldas, ahí, ¿eh? Instalado en tu lugar. Bueno, me alegra mucho verte, Juan Carlos, y de verdad agradecerte el tiempo. Sabemos que estás con muchísimas actividades. Entre esas fue lo que la semana pasada no pudimos terminar de concretar la entrevista, pero ahora la pudimos hacer y había mucha ansiedad de amigos y amigas y compañeros por verte y por escucharte un rato. Así que primero eso, mandarte un abrazo grande, grande. No, agradecerte la invitación. Por supuesto, pedir disculpas, que la semana pasada se complicó por una actividad que teníamos con el Congreso, ¿no? Claro, claro. Bueno, Juan Carlos, mira, un poco para que arranquemos, estamos acá un poco en la ciudad de Santa Fe y en la provincia estamos en una situación particular desde el punto de vista de lo que es la pandemia del coronavirus. Nosotros hubieron algunos casos recién esta semana en la provincia, en la ciudad llegamos a tener casi 70 días sin ningún contagio, o sea, se mira desde un lugar, digamos, donde si bien aparece algunos focos en algunos lugares de la provincia, hay preocupación en la gente porque eso no se desarrolle, pero miramos con muchísima angustia y preocupación lo que está pasando en Capital y Gran Buenos Aires, y me parece que en eso, un poco vos como coordinador de la corriente, con el trabajo que vienen realizando miles de hombres y mujeres, de jóvenes poniéndose al frente de esta situación. Lo primero, un poco preguntarte una visión más general, el cuadro de situación que se está dando en el Gran Buenos Aires, en el conurbano, de la situación sanitaria y las tareas por ahí que un poco vienen realizando. Sí, con mucho gusto. Bueno, en los últimos días aumentaron mucho los contagios del coronavirus en todo el país. Ya son más de 69.900 los contagiados y 1.385 los que fallecieron. El incremento de los casos de infección del coronavirus tiene que ver con que el virus entró en las barriadas humildes, ¿no? Eso ya se lo habíamos advertido, inclusive apenas comenzó la cuarentena, y justamente hace un tiempo también lo advirtió el ministro de Salud, Giné González García, ¿no? Y el epicentro está en el área metropolitana, el AMBA, es decir, que conforma la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Justamente hablando del conurbano bonaerense, el epicentro desde hace 2 días hasta hoy sigue siendo La Matanza de ese epicentro. La emergencia sanitaria agravó los problemas de la desocupación y la pobreza que dejó el gobierno de Macri. La falta de agua potable, el hacinamiento en muchos barrios, hace que sea imposible el cumplimiento de las medidas elementales de cuidado frente al virus. En algunas provincias el dengue provoca más muerte que el COVID-19. El gobierno tomó medidas positivas
de ayuda, pero insuficiente, frente a la gravedad del problema social que afecta a la mayoría del pueblo. En esa situación es extraordinario el trabajo de la corriente clasista y combativa, de los Cayetanos y demás fuerzas sociales, impulsando los comités de emergencia en provincia, municipio y barrio para resolver alimentos, agua potable, elementos de limpieza y de seguridad, lugares de aislamiento y de atención de los infectados, testeo, etcétera. Desde allí es que también impulsamos el barrio Cuida el Barrio, en lo cual en muchos de los lugares del conurbano se está articulando con los municipios y se está también con el programa Detetar, que ya se ha visto claramente que el programa Detetar de Nación no es lo mismo que el programa Detetar de la provincia, y nos han prometido que en los próximos días eso va a cambiar, no en los próximos días, la próxima semana tiene que cambiar eso para que realmente dé resultados más positivos de lo que ha dado hasta ahora, ¿no? Bueno, una de las cosas que hacerle pagar la crisis a los que saquearon el país durante el gobierno de Macri. La cuarentena dispuesta por el gobierno nacional desde el 20 de marzo tenía el objetivo de demorar los contagios para preparar el sistema de salud, destruido por la política de Macri, para poder atender a todo lo que lo necesiten. Justamente allí la corriente clasista y combativa ha refaccionado un hospital allí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Bueno, la mayoría del pueblo entendió y apoyó el aislamiento social preventivo y obligatorio, a pesar de los serios problemas que conlleva los trabajadores de la salud y demás servicios esenciales, igual que las compañeras y compañeros que garantizan el funcionamiento de comedores y merenderos, consciente de los riesgos a que ellos se exponen, exigiendo al Estado los elementos de protección. Se han mantenido firmes en la primera línea. Para nuestra organización tiene que ser un orgullo y emociona esa solidaridad de los compañeros, la predisposición y el protagonismo de que significa estar en la primera línea de fuego contra este virus, ¿no? Y en cambio los monopolios y latifundistas defienden sus intereses y operan para descargar la crisis sobre el pueblo. Impulsan en muchos casos con la complicidad de los dirigentes sindicales suspensiones, despidos y rebajas de salario, especulan para aumentar los precios de los productos de primera necesidad y promueven a través de los políticos y medios de comunicación a su servicio cacerolazos, movilizaciones y una campaña sostenida contra la cuarentena, ¿no? Con la cuarentena se salvaron vidas, pero la situación económica de las masas se han agravado. Un observatorio, por ejemplo, de la deuda social de la UCA, consigna que a nivel nacional el 8,2% de las y los trabajadores perdieron el empleo y el 39,3% está suspendido, y en los hogares pobres esta cifra crece al 15,4% y el 52,8% respectivamente. El gobierno ha desplegado ayuda como el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, error tremendo político del gobierno a sacar a las provincias y dejar solamente con este beneficio al AMBA, al Chaco y una provincia del sur, y al resto de las provincias sacarle este beneficio, ¿no? Es decir, y creemos también, pero la situación sigue siendo difícil. Por eso es urgente que se apruebe la ley de impuesto a la grande fortuna, que está demorado en su tratamiento, así como también la suspensión de los pagos de la deuda pública para investigarla y no pagar la ilegítima fraudulenta, deuda. Es decir, ¿cómo se puede poner el país de pie y de dónde va a salir la plata? Tiene que salir la plata justamente de todos esos sectores que se han beneficiado, se han enriquecido, que han fugado capital como ellos quisieron, y tiene nombre y apellido. Y eso tiene nombre y apellido, es los propios gerentes de esos bancos que se han beneficiado con la deuda con el Fondo Monetario Internacional, han estado cumpliendo, han estado de los dos lados del mostrador, ¿no? Claro. O sea, Juan Carlos, con todos los elementos que ibas dando, o sea, uno, lo primero que se viene a la cabeza es que las condiciones económico-sociales que teníamos previa a la pandemia y que heredó el pueblo argentino de parte de lo que fueron las políticas del gobierno de Macri, cómo se van agravando, ¿no? Cómo eso a su vez está atravesado por la emergencia social, pero una de las cosas que más
muestra este escenario que vos describías desde los compañeros de la corriente clasista y combativa, tiene que ver con que acá apareció lo mejor y lo peor, ¿no? Aparece por ahí el que menos tiene, que es el que primero tiene la mano solidaria, el primero que se pone a disposición, inclusive exponiéndose bueno, al contagio, como ha pasado por ahí el caso ahí en la Villa 31 de, si no me equivoco, Ramona, una dirigente barrial, eso muchos compañeros de las organizaciones sociales, bueno, se enferman, sin embargo no dudan en poner todo lo que tienen ¿no? para afrontar de alguna forma la emergencia, y a su vez vos señalás esto otro, también muestra que aquellos sectores, los más concentrados, los dueños del poder, los dueños de la riqueza, ni siquiera están dispuestos, ¿no? a ceder a un impuesto extraordinario por única vez, que de alguna u otra forma ayude a paliar el impacto de toda esta situación. Sobre esto último que señalábamos, te quería preguntar cómo transcurre la discusión adentro del propio espacio del Frente de Todos sobre el impuesto a la grande fortuna, porque apareció, se presentó, después quedó como un parate de discusión. ¿Cómo avanza eso? ¿Cómo está? Vos fuiste parte, aportaste muchas ideas, conceptos, ¿no? a este debate. Sí, lo que hay discusión dentro del propio frente, el Frente de Todo, porque hay una presión fenomenal. Y yo en la discusión que tengo con los propios pares, los diputados del Frente, es decir, que hay un dato que no es menor. Digo, esta gente va a seguir defendiendo, porque justamente que ese dato no menor es que Vicentín ha sido el principal aportante en la campaña presidencial de Mauricio Macri. Muchos de los diputados que están hoy componiendo la Cámara de Cambiemos han recibido esa ayuda económica para hacer la campaña política. Después se juegan muchos intereses muy grandes. Y allí también, discutiendo con ellos, decir, bueno, acá si se da un paso para atrás, como si se da un paso para atrás de Vicentín, no hay ninguna posibilidad, ninguna, de poner la Argentina de pie. Eso va a ser un verso, va a ser una consigna y nada más, porque después del post-pandemia, todos sabemos que lamentablemente va a superar el 50% la pobreza. Muchos de los trabajadores formales hoy van a ingresar al ejército de desocupados. Es decir, por lo tanto, si no hay posibilidad ninguna de poner el país de pie si no pagan justamente esos que se han beneficiado, y por eso uno de ellos es cuando se habla del impuesto a la grande fortuna y cuando se habla también del tema de Vicentín, ¿no? Hay un acuerdo establecido en el bloque del Frente de Todos, hace una cuestión de tiempo, ¿cómo viene eso en diálogo por ahí también con el propio Ejecutivo? Sí, ponen trabas permanentemente de Cambiemos, costó mucho para que se puedan seguir con las sesiones virtuales. Claro. Creo que tuvieron que retroceder con los hechos de esto último que ha sido presencial y que se han contagiado algunos diputados nacionales también de Cambiemos, es decir, y en eso tuvieron que retroceder y reconocer de que hay que seguir con las sesiones virtuales, ¿no? Y en el bloque es lo que se comenta que estaríamos para poder tratar el tema no antes de fines de julio, ¿no? Claro. El tema del impuesto a la grande fortuna. Vos vi en tus redes que hacías una publicidad que impactaba, digamos, el número de que un grupo de privados, ¿no? Tiene mira, tengo el número, vos sabés que lo guardé para no pifiarle, lo tengo acá como machete. Pero vos decías, 50 personas acumulan una fortuna mayor a la reserva que tiene el Banco Central, ¿no? Esa es la magnitud, sí. ¿No? De la desigualdad social de la Argentina. Sí, así es. Es mayor a la reserva que tiene el Banco Central. Cobrándole un impuesto de solo 2,5% sobre esa fortuna, se pueden recaudar 100.000 millones que se puede destinar inmediatamente para insumo médico, para fortalecer el crédito al comercio, a la pyme, compra de alimentos para los comedores y el pago a los trabajadores y trabajadoras formales e informales, ¿no? Exactamente, ayuda, te digo, es muy impactante el número, ¿no? Es más impactante cuando haces la comparación, pero aparte también es una muestra de que no hay salida, que soy de los que cree, me parece que un poco vos señalás esto mismo, de que efectivamente ante la situación de crisis es necesario poder meter este tipo de discusiones, ¿no? Poder forcejear para que se pueda avanzar con este tipo de leyes, consciente que del otro lado hay una reacción muy grande y poderosos muy grande, pero un poco de eso se trata la pelea para que los sectores del pueblo no la paguen, no sigan pagando lo peor que lo que ya se le está pasando.
Exactamente, exactamente. Juan Carlos, para ver un poquito temas que mencionaste también y que nosotros veníamos la semana pasada, que estaba en el centro de la escena, que tiene que ver un poco con lo de Vicentín, que a su vez a nosotros acá nos tienen en la provincia, bueno, te digo, es como el tema que ocupa lo central de la política, de la economía y demás. Vos en general, por lo que hemos visto de tus posiciones, lo que has planteado, acompañás lo que fue un poco la decisión de inicio, ¿no? De Alberto en esta idea de empujar por un lado la intervención para que podamos conocer en parte, para que muestren los papeles, para decirlo de alguna forma muy sencilla, ¿no? Y avanzar en la idea de la ley de expropiación. ¿Cómo lo ves vos desde esa decisión inicial que arrancó en el Ejecutivo y que ahora un poco se está dando toda una nueva negociación, discusión, está un poco más abierto? ¿Cómo lo ves? Sí, mirá, en estas situaciones que nosotros apenas es decir, después voy a explicar para qué sirve la banca y cómo entendemos la banca nosotros, para qué debe servir, ¿no? Es decir, justamente antes de fines de año, a principios de enero, hemos consultado mucho con ustedes, con Santa Fe principalmente, para ver el tema de Vicentín. Hemos tenido reuniones también con Claudio Lozano para recabar información del Banco Central, cuál era la realidad, cuáles eran los acreedores, cómo eran los acreedores, qué tipo de cooperativa. A mí me interesa mucho el cooperativismo, por lo tanto también allí sé, inclusive después se ha visto de que hay cooperativas de servicio, inclusive que tienen sede en Avellaneda, inclusive que tienen una deuda grande, Vicentín, ¿no? Claro. Por lo tanto, en esto también, en la soledad hemos trabajado, luego la CTA autónoma lo agarró, la CTA también de Cachorro Godoy, más que todo, es decir, para hacer algunas actividades, y en el Congreso realmente el primero que se autocriticó hace muy pocos días en una reunión que tuvimos, Leo Grosso, porque con él estuvimos discutiendo o expropiar Vicentín, ¿no? Eso fue, y en febrero hemos sacado un documento, es decir, que realmente no hemos quedado la CDC, y acá por lo menos no así en Santa Fe, porque en Santa Fe se ha trabajado fuertemente para propagandizar el tema de Vicentín, porque todos somos conscientes de que si vos no haces un gran movimiento nacional para una ley que favorezca al pueblo, es imposible que salga. Es imposible que salga si no hace. Tenés más posibilidades si haces un gran movimiento multisectorial, con todos los interesados, nacional, es decir, no hay posibilidad de que se apruebe un proyecto de este tipo, ¿no? Por lo tanto, el día 8 de junio, el presidente Alberto Fernández, cuando anunció la intervención, a través de un decreto de necesidad y urgencia de la empresa Vicentín, y posteriormente le envió al Congreso de la Nación, que es un proyecto de expropiación de la misma, ¿no? Porque al final del 2019, Vicentín, quien contrajo una enorme deuda con la banca pública durante los últimos meses del gobierno de Macri, entró en cesación de pago, dejando al descubierto sus compromisos con numerosos bancos nacionales e internacionales y cientos de pequeños y medianos productores. Sin embargo, la situación económica y financiera que atravesaba Vicentín no justifica su default. En los últimos años, el grupo empresarial Vicentín, compuesto por numerosas empresas agroindustriales, obtuvo enorme ganancia, llegando inclusive a ubicarse en el 2018 como la sexta empresa nacional con mayores ventas y primera dentro de la cerealera. Además de esto, Vicentín acumuló una exorbitante deuda, siendo el Banco Nación su principal acreedor, por 18.500 millones de pesos. Paradójicamente, esto no fue un impedimento para que la gestión anterior del banco continúe prestándole dinero durante los últimos meses del gobierno de Macri, aun cuando las empresas ya había entrado en cesación de pago. Por eso decía, no es un detalle menor esto, que justamente el grupo empresarial Vicentín fue el mayor aportante de Juntos por el Cambio en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Bueno, a principios de este año, Vicentín entró en un concurso de acreedores, poniendo en riesgo de quiebra a muchas empresas del complejo agroindustrial santafesino, que dependen de ella. Pero además, las negociaciones llevadas a cabo por la dirección de la empresa implicaban un probable venta de la misma, incrementando la concentración y la extranjerización en el sector agroindustrial.
un sector clave para la soberanía económica nacional y por su impacto en las exportaciones. Por ello es que la intervención del Estado en Vicentín era urgente y necesaria. En este contexto mundial es necesario garantizar los miles de puestos de trabajo y los intereses de los pequeños y medianos productores que confiaron su producción a Vicentín. A su vez, pero a su vez no debemos permitir que un sector vital de la economía nacional se profundice la concentración y la extranjerización, priorizando la soberanía económica, monetaria y alimentaria nacional. Desde hace meses que los trabajadores de la agroindustria relacionada a Vicentín, junto a los productores agrarios y otros movimientos sociales y políticos, venimos reclamando que se tomen medidas efectivas para que el Estado tome control sobre Vicentín. La intervención de Vicentín hoy celebrada por todos aquellos a los que nos preocupan los intereses de la nación y el pueblo argentino. Esperamos que el camino de la definitiva expropiación de la empresa, quienes han tomado parte de la intervención de la misma, puedan desenfrenar el destino del dinero prestado por la banca pública, ¿no? Reconociendo a quienes habrían tenido responsabilidad en la fuga del mismo, sabiendo que en estos vericuetos legales, que el fiscal, que el juez no le ha permitido la intervención, bueno, y ahí va y viene, y en eso está latente todavía lo que ha pasado allí, ¿no? Es decir, pero detrás de la concentración del 20 de junio en defensa de la propiedad privada, entre comillas, y el estilo de vida argentino, entre comillas, que motorizaron sectores de la derecha mascrista y otros, están los intereses de monopolios imperialistas y grandes terratenientes, que quieren seguir controlando el mercado agroexportador de grano. Esos dirigentes amenazan y agitan, llamando a una nueva lucha agraria como la que enfrentó el proyecto de la ley 125 en el 2008, pero hoy la situación es totalmente distinta. La rebelión agraria contra la 125 se dio porque la medida del gobierno fue equivocada, cortó ancho, y al no cementar las retenciones perjudicaba principalmente a los productores chicos y medianos. Ahora el golpe es a uno de los monopolios que se expropian del trabajo agrario. La intervención de Vicentín es una defensa de los intereses de cientos de productores cooperativistas a los que no le pagó la producción que la empresa ya vendió. Vicentín es la historia de un saqueo y de estafa al Estado argentino, con la complicidad de distintos gobiernos y dictaduras como la de Onganía y Videla. En la década del 60, Vicentín recibe la primera ayuda del Estado, cuando la dictadura de Onganía le entregó gratuitamente tierras fiscales para la explotación del ganado y algodón en el norte de Santa Fe. Y en 1979, cuando el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de O, descuartizó la Junta Nacional de Grano, le regaló a Vicentín el puerto de Ricardone en Santa Fe, un puerto de aguas profundas sobre el río Paraná. Allí se inició la entrega de las exportaciones a empresas nacionales vinculadas con el capital internacional para lo que entren y salgan por esos puertos sea lo que esas empresas quieren, sin que nadie lo pueda controlar. En 1982, Domingo Felipe Carvalho, al frente del Banco Central de la República Argentina, estatizó la deuda de 600 grandes empresas, entre ellas de Vicentín. Fueron $2 millones que pagó todo el pueblo argentino. En el 2018, Vicentín era una de las principales agroexportadoras de la Argentina. Era la sexta mayor empresa del país y una de las pocas de capital nacional, en un sector dominado por monopolios extranjeros. Su venta crecieron un 84% de promedio anual entre el 2015 y el 2018. Vicentín facturó en el 2018 $118.000 millones, según sus propios balances, obteniendo ganancias por 30.000 millones. Eso sí, le paga a las trabajadoras de Algodonera Avellaneda de su propiedad solo 100 pesos la hora. El gobierno de Macri le otorgó crédito por $150 millones a través del Banco Nación para su expansión. Pese a esta situación pujante, después de la PASO del 2019, en la que Macri fue derrotado, la empresa dejó de pagar su deuda,
pero llamativamente el Macrimo le autorizó en noviembre de ese año 26 créditos por 86 millones de dólares más, casi un crédito por día, cuando la empresa ya estaba en rojo. ¿Cómo se explica esto? Vicentín fue el principal aportante en varias campañas electorales de Macri, incluida la última campaña, como ya le he dicho anteriormente. No solo esto, Gustavo Nardelli, directivo y referente de la empresa Vicentín, estuvo a punto de ser el candidato a gobernador del PRO en Santa Fe. Luego de la derrota definitiva del macrismo, en diciembre del 2019, Vicentín anunció que por estrés financiero no pagaría su deuda, paralizando la producción de toda su planta y dejando a miles de trabajadores suspendidos. La empresa entró en default en diciembre del 2019 y en un concurso de acreedores a principios del 2020 estaba al borde de la quiebra por una deuda acumulada de 1.400 millones de dólares. Es investigada por la justicia federal por presunta defraudación y desvío ilegal de capitales. Hay indicios de que Vicentín simuló el estrés financiero y utilizó su estructura societaria para remitir ganancias al extranjero. No sería la primera vez, ya que en el año 2001 Vicentín había fugado 135 millones de dólares. El 8 de junio, el presidente Alberto Fernández decretó la intervención de Vicentín clave para evitar la quiebra fraudulenta y el desguace de la empresa o su venta a precio regalado a monopolios extranjeros. También para evitar los despidos de 7.000 familias con empleos directos que dependen de Vicentín y 21.000 más de forma indirecta. Más de 2.000 productores agropecuarios y 700 pymes comercializaban con la empresa. Intervenir una empresa del comercio de grano es un avance de nuestra soberanía. En Argentina el 10 exportadoras manejan el 90% de toda la producción agrícola, 7 de ellas de capital extranjero. Las primeras 5 controlan más del 50% del mercado, es el sexto puesto se encuentra Vicentín. La intervención estatal en Vicentín es esencial, la expropiación también, y en este contexto mundial, ¿no? El Congreso Nacional debe discutir la situación de Vicentín, hay que avanzar en su expropiación para poder fundar una nueva empresa pública con el 51% del Estado, con la participación del empresariado, de la pyme nacional, de los productores agropecuarios y sus trabajadores. Es un momento de avanzar con un Vicentín al servicio de los intereses del pueblo y la nación argentina, ¿no? Juan Carlos, es muy importante todo el recorrido histórico, podemos decir, en relación a cómo se ha desarrollado este grupo, porque bueno, estará no solo a nivel nacional, sino también acá en la provincia de Santa Fe, toda una propaganda en torno a que estamos hablando de una pobre empresa familiar que sufre en todo caso la intención del Estado de avanzar sobre la propiedad privada, que es un poco los conceptos, las ideas que argumentan los sectores, bueno, todos los sectores que han obtenido enormes beneficios con el gobierno de Macri, los sectores más reaccionarios, los sectores más concentrados, Argentina. Por lo tanto, me parece que eso es muy importante. Yo creo que eso, cada vez más gente va teniendo conocimiento de todo este recorrido, ¿no? Por eso vos decías muy bien, es muy distinto el cuadro de situación a lo que fue un tipo de conflicto como el del 2008 con a pesar de que intentan llevarlo, ¿no?, a que tenga ciertas similitudes, ¿no? Por lo menos acá gran parte de lo que hacen los propios productores agropecuarios, sencillamente no lo ven así, sencillamente no salieron a defenderlo porque es difícil que defienda a quien les debe, digamos, ¿no? Y que depende de esa decisión, para muchos de ellos, la posibilidad de la ruina, de la quiebra. Por lo tanto, parece que todo ese recorrido es muy importante y lo otro, bueno, todo lo que hace a la fuga, al lavado, en muchos casos, mediante triangulación, eso me parece que es muy importante. Por ahí un poco, desde acá, con la información que tenemos desde Santa Fe, cómo nos interesa un poco, vos que estás adentro del bloque, del Frente de Todos, cómo transcurre un poco esta discusión, qué ideas hay, ¿no?, en torno a cómo poder avanzar, ¿no? Si hay una idea por ahí de que avance, no sé, el proyecto que tiene el gobernador de acá de la provincia, si hay una idea más de que pueda
terminar de concretarse la idea inicial que planteó Alberto Fernández cuando, digamos, cuando fue la conferencia que se planteó, la cuestión de la intervención y expropiación. ¿Cómo lo ves un poco vos desde adentro a esa discusión? Sí, cuando nosotros decimos que el Congreso Nacional que debe no solo discutir el tema, la situación de Vicentín, sino que también además debe hacer un aporte con una comisión bicameral. Allí el Senado avanzó y se aprobó esa comisión bicameral, ¿no? A la investigación de los hechos, que son realmente graves. Acá, por ejemplo, si vos afanás una estación de servicio o manoteas una billetera, vas en cana. Es decir, estos tipos han cometido una cantidad de ilícitos enorme, enorme. Es por eso que también allí se tiene que avanzar, que el Congreso Nacional aporte también, aprobando también esa bicameral con diputados y senadores para la investigación de esta empresa, ¿no? Es decir, que bueno, el tema del gobernador de Santa Fe es una propuesta que no conozco con profundidad. Sí entiendo que es una propuesta que no tiene el centro en el Congreso Nacional para que se debata la situación de Vicentín. Claro. En ese punto pensamos que por la gravedad de los hechos está plagado de ilícito por la magnitud de la empresa, por la importancia del tema en Argentina. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la principal producción nacional, de una de las principales ramas que es la exportación de grano. Es por eso que pensamos nosotros de que se tiene que tratar en el Senado, ¿no? En el Congreso Nacional. Es decir, va y viene la discusión. Es una discusión permanente que hay cada vez que nos cruzamos con algún diputado, cada vez que tenemos una charla con algún diputado, va y viene, va y viene. Y para algunos compañeros diputados del bloque del Frente de Todos, opinan que también no se debe dar un paso para atrás. Hay que seguir para adelante porque también hay opiniones de que no hay que subestimar a esta oligarquía que está en la calle, es decir, sino que también después que en la post-pandemia van a venir para volver a retomar el poder en la Argentina, ¿no? Ustedes como organización, junto con otras organizaciones, Juan Carlos, fueron parte de una jornada nacional, ¿no? Que hace pocos días un poco planteaba esta discusión como para ser parte de lo que creo que de alguna u otra forma se ha transformado en una pulseada de la política alrededor del rumbo de Vicentín, ¿no? ¿Fue así? ¿Se pudo desarrollarse esa jornada? ¿Cómo fue? Sí, se desarrolló. Es decir, por supuesto que nosotros, en primer lugar, privilegiamos la vida de los compañeros. Es decir, hemos hecho en cada uno de los comedores, en cada uno de los merenderos, en algunos lugares del interior del país se pudieron movilizar tomando todas las prevenciones sobre el tema del aislamiento, de todos los tiempos y los lugares que tenés que cubrir. Es decir, dos cuestiones fundamentales. No bajar los brazos con el tema del impuesto a la grande fortuna y no bajar los brazos con el tema de la expropiación de Vicentín. Es decir, eso los cayetanos, que últimamente el sábado pasado tuvimos una reunión todo el día, allí donde estuvimos charlando de eso, ¿no? Es decir, por eso es que también allí, por los tiempos que vivimos, que son muy duros, en eso quiero aprovechar, felicitar nuevamente a muchos de mis compañeros, la emoción de ver esas miles de compañeras y compañeros que ponen toda su vida, todo su día, día de su vida, ponen en riesgo, ¿no? Garantizando los comedores, como decía antes, para enfrentar el coronavirus, que son muy importantes los comités de crisis que se han formado en los barrios, en los municipios, en las provincias. Es una herramienta de coordinación para ver las necesidades de cada lugar y para el trabajo en conjunto contra la pandemia, ¿no? A su vez tengo la preocupación en la cuarentena por la creciente violencia contra la mujer. También por cómo están sufriendo los pueblos originarios, por ejemplo en Salta, en Chaco y en otras provincias con la represión, ¿no? La represión institucional. Es probable que ante estas situaciones, ¿quién va a pagar la crisis? ¿Vamos a seguir siendo los trabajadores, los jubilados, los desocupados y precarizados y el pueblo? ¿O van a ser lo que realmente durante los últimos 4 años del gobierno de Macri se beneficiaron? Es por eso que el impuesto por única vez a las grandes fortunas es una necesidad. Es decir, nosotros
lo hemos logrado de que eso se discutiera también a través de los medios, es decir, hemos hecho un aporte en el frente de todo con respecto a un anteproyecto de ley que teníamos preparado, ¿no? Es decir, en ese sentido, tenemos que reivindicar de que fuimos caminando también muy firme con eso y en los debates con demás organizaciones, y que se va creando un movimiento muy grande, ¿no? Sí, de ya, bueno, todos estos temas que fuiste señalando, creemos desde acá que son los aspectos más centrales de la política. Te quería compartir esto de que acá en la ciudad de Santa Fe también sentimos un orgullo muy grande por nuestras compañeras, nuestros compañeros, amigos de la corriente clasista y combativa, que en los barrios también desde el primer día han estado al frente de garantizar en primer lugar la comida para que la gente pueda tener las condiciones para quedarse en casa, como era el mensaje inicial, ¿no?, en todo el país, y que sigue siendo allá en la zona de Buenos Aires la consigna central para cuidarse, y no obstante eso, ¿no?, se han puesto al frente de toda esa situación. Y una de las cosas que vos señalabas hoy, que acá fue muy importante, que fueron parte de la mano de obra que junto a compañeros y compañeras de otras organizaciones sociales, recuperaron dos espacios muy importantes, dos salas muy importantes de un viejo hospital, el Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, que ha construido un espacio para 70 camas de personas que puedan estar infectadas con coronavirus para un lugar de asistencia directa. Se recuperó un poquito, ¿no?, de un espacio de salud pública para atender a la emergencia, y ha sido un trabajo muy importante. Pero, Juanca, no te queremos por ahí robar más tiempo, sabemos que estás con muchísimas actividades, pero decirte que sentimos en todos los lugares del país un orgullo muy grande por el trabajo que viene haciendo la corriente clasista y combativa como organización, todo este recorrido que han sabido construir de unidad, con todo lo que eso cuesta, ¿no?, con otras organizaciones, esta pelea por constituir ese frente de todos que logramos sacarnos de encima el gobierno de Macri, ¿no? A veces decimos, imaginémonos si a esta pandemia la tendríamos que haber, ¿no?, pasado con el gobierno de Macri, y me parece que un poco todos estos temas que vos señalás de agenda, Vicentín, el impuesto a la grande fortuna, es un poco los temas a los cuales estamos decididos a empujar para que puedan abordarse, resolverse y tener tratamiento, para que de una vez por todas dejemos un poco de los de abajo pagar las consecuencias de la crisis. Me parece que eso es un poco lo que queda puesto como agenda, y todo lo que señalada da expectativa, ¿no?, para nosotros en ese sentido. Bueno, quiero destacar yo también la unidad de los cayetanos como parte del Frente de Todo, porque estamos encarando la pelea contra la pandemia, y para cuando esto pase vamos a tener que entre todos enfrentar una muy difícil situación. Es por eso que también había olvidado que los cayetanos hemos acordado que una de las leyes principales también que se va a empujar va a ser la ley que estamos trabajando, que ya casi la tenemos finalizada, de techo, tierra y trabajo, para que no quede solo en una consigna, sino que eso se haga realidad. Y allí es que también vamos a incorporar algo del manifiesto que fue presentado por el Movimiento Evite y distintos movimientos sindicales también, y también con aquel proyecto que lo hizo público Juan Graboy a partir del MTE, que antes se llamaba Marshall, que nosotros le hicimos cambiar el nombre y ahora se llama Plan San Martín, ¿no? Va a estar incorporado algo de esto mientras se pueda en esta ley, claro. Esa la queremos presentar mucho antes al presidente del 7 de agosto, y el 7 de agosto firmar un compromiso con el presidente con esa ley. Claro, iniciativas que en el medio de esta situación apunten un poco a generar algo de empleo, poder permitir acceso a la tierra, bueno, una cuestión fundamental. Bueno, Juan Carlos, desde acá de Santa Fe, mandarte un abrazo muy grande, volver a agradecerte el tiempo, ¿no? Agradecerle a Martín que nos ayudó con toda la parte técnica, a los amigos, así que y esperemos que un poco esto que señalaste de agenda, que son los puntos que considerás prioritarios, puedan avanzar y se puedan transformar en realidad. Te mando un abrazo grande también por acá, por la comunicación, Sebastián Saldaña, que es el coordinador de la corriente de acá, y bueno, todos los que se fueron comunicando en el transcurso de la charla te iba mandando saludos, que un poco la muestra de lo que se te quiere y se te respeta. Así que un abrazo grande. Un gran abrazo para todos mis compañeros, para